Saludos a todos mis compatriotas libres, su amigo Franco Alfaro trayendo otra entrevista, esta vez al candidato por el Partido Renovación Popular, mi buen amigo también, por qué no decirlo, Alejandro Muñante. Él es abogado, padre de familia, cristiano, es director de RENAFAN, y lo vamos a entrevistar el día de hoy para que nos cuente un poco de sus propuestas, un poco de sus miras, sus objetivos, ahora en esta campaña para el Congreso 2021 y también para, propiamente dicho, en beneficio del país, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Franco? Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de poder conversar contigo. También pues te considero un buen amigo, un compañero, un guerrero de batallas. Así que gustoso de estar aquí y bastante cómodo. Alejandro, mira, primero para comenzar, quisiera que nos cuentes un poco de por qué decidiste postular al Congreso y por qué en el Partido Renovación Popular. Sí, mira, los que me conocen y los que han seguido este servidor, pues saben que he emprendido ciertas luchas, ¿no? Que son sumamente importantes en la sociedad actual, ¿no? En los tiempos que vivimos, como la lucha pro vida, la lucha pro familia, la lucha por la libertad, ¿no? La lucha por nuestra patria, nuestra soberanía nacional, ¿no? Y entonces creo necesario que esta lucha, si bien es cierto, se puede desarrollar muy bien en el activismo social, es necesario escalar, ¿no? Hacia el campo político. Y creo importante que gente que comparte estos principios, estos valores, ¿no? Estos principios tenga que participar en política. Y entonces, como buen guerrero, como una persona que siempre está, ¿no? Al pie del cañón, pues se me propuso postular al Congreso. Y ya tuve una oportunidad, ¿no? Que postulé al Congreso con Solidaridad Nacional en ese momento, pero se me excluyó, ¿no? En medio de la campaña por una cosa bastante absurda, en realidad, ¿no? Y bueno, después de eso, pues, seguí en lo mío, ¿no? Porque sea candidato o no sea candidato, tengo que seguir en la lucha, en la batalla, ¿no? Contra el progresismo, contra el globalismo. Y bueno, y en esta nueva oportunidad, ya habiendo, digamos, tenido una experiencia anterior, pues se me propuso nuevamente postular al Congreso de la República en este año 2021 que nos viene, y con el partido pues Renovación Popular, que como ustedes saben es una refundación del partido Solidaridad Nacional, y como he hecho pues muy buenos amigos ahí, pues se decantaron por mi persona. ¿Por qué en Renovación Popular? Porque creo que no pude haber participado de ningún otro partido, ¿no? Porque ningún otro partido político tiene como prioridad la defensa de los principios, de los valores que yo considero importantes, ¿no? Si alguno lo tiene de manera bastante soslayada, como segunda no prioridad, o lo deja al criterio de conciencia de cada uno, ¿no? Yo quería un partido que realmente se ponga la camiseta, ¿no? Se ponga la camiseta y lo defiende de forma institucionalmente. Y creo que Renovación Popular, hoy por hoy, en la lista de, ¿no? de partidos que postulan, es el único que institucionalmente defiende la vida y la familia. Mira, algo que siempre me dicen y me preguntan con respecto a los candidatos es, Uh -huh. eh, y bueno, que te transmito la pregunta por tantas veces que la he escuchado, es ¿de dónde obtienes tú tus ingresos? O sea, tú estás postulando, por ejemplo, a política para hacerte dinero, como muchas personas creen, porque tú sabes que acá en Perú principalmente los que postulan son tachados de corruptos, de arribistas, de que están buscando dinero, ¿no? De que quieren mamar de la teta del Estado, como se dice comúnmente. Entonces, cuéntanos, a lo mejor para ti más bien puede ser un objetivo, un logro en la vida, un deber cívico, o tal vez si quieras aspirar a alguna carrera política más adelante, ¿no? Cuéntanos cómo es ese tema en tu vida, en tu situación actual. Bueno, en realidad, haciendo el activismo político, ¿no? He tenido la oportunidad en más de una ocasión de ir al Congreso de la República a contribuir y, digamos, entregar informes jurídicos a los congresistas cuando, por ejemplo, debatían la ley de crímenes de odio, ¿no? Cuando debatían el tema del matrimonio homosexual, bueno, que todavía no se llegó a debatir, pero que en su momento estuvo en agenda, ¿no? Nosotros tenemos el decreto legislativo 1323, la famosa ley Mordaza, ¿no? ¿Se acordarán ustedes que se había puesto por un decreto legislativo? Entonces, toda esa experiencia hizo que yo llegara mucho a algunos congresistas
¿no? Para orientarles, para decirle, mira, esto no se puede aprobar, esto lo tienen que rechazar. Y entonces vi, ¿no? De primera fuente la función y el trabajo importante que realizan los congresistas, ¿no? Y dije, bueno, esta es una herramienta bastante grande para nuestra lucha, ¿no? Porque de nada sirve pues que haya mucho activista en las calles cuando en donde se toman las decisiones, que es en el Congreso, pues no haya gente que la tenga clara, ¿no? Entonces, hay gente que a veces por buena gente nos apoya, pero cuando debaten, pues no saben ni cómo hacerlo. Entonces, para mí eso era vital. Entonces, entendí que es un espacio útil, necesario, vital para nuestra lucha. Por eso es que en ese momento decidí, pues, con la ayuda de Dios y con la ayuda de la gente, postular al Congreso, ¿no? Y es lo que estoy intentando hacer para, digamos, desde el campo político, emprender esta lucha, porque claro, como ciudadanos podemos hacer muchas cosas, no necesariamente tienes que ser congresista, ¿no? Yo como ciudadano, por ejemplo, he denunciado a la marcha LGTB, he denunciado la puesta en escena de violadores de STU, ¿no? He denunciado a la apología al aborto de este grupo feminista, lo he hecho como ciudadano, ¿no? Pero ser congresista ya es otro, como dice, otro level, ¿no? Tienes mucha más influencia en los grupos de poder, y creo que eso es importante. Por eso es que lo hago, ¿no? Lo hago Claro, no, motivado por ese tema. mi pregunta iba un poquito más enfocada al tema económico, o sea, ¿de dónde obtienes tú tus ingresos? Yo sé que eres Bueno, abogado. yo soy abogado, ¿no? Yo soy abogado y justamente en este momento estoy haciendo una entrevista desde mi oficina, ¿no? Soy abogado litigante y eso, Abogado litigante. exacto, entonces me permite de una otra manera tener mis horarios, ¿no? Si ustedes me ven en alguna marcha, en algo, es porque algún cliente lo cancelé y me fui a la marcha, ¿no? Entonces tengo esa facilidad, ¿no? Claro, eso es bueno saberlo, porque como te digo, mucha gente pues de la nada aparece, ¿no? Sin trabajo. Me parece que por ahí, no, o sea, no quiero mencionar nombres, pero hay un moradito que no se le conoce trabajo, ¿no? Hay una señora también que cargaba unas agendas, que tampoco se le conoce trabajo, ¿no? Entonces, sí, pues. Claro, te pregunto a ti, pues, ¿no? Porque de estas personas arribistas políticos ya conocemos varios, pues, ¿no? Bueno, gracias a Dios, como tú dices, eres abogado, litigante y tienes tu profesión y la ejerces, ¿no? A ver, con respecto un poco al tema político, hablando un poco más de teoría, quisiera que me digas, así nomás a grosso modo, a qué personaje o a qué persona político de la historia mundial tú admiras, a quién tomas como referente, a quién quisieras tal vez imitar. No sé, hay mucha gente que se identifica con Bolsonaro, Trump, Putin, Xi Jinping, Macron, o tal vez algún otro político en alguna otra época de la historia. Cuéntame si tú te identificas o admiras a alguien. De personas que han tomado el poder y están en un puesto de poder y que han influenciado, digamos, a la sociedad. En principio tengo a William Wilberforce, ¿no? Diputado cristiano que en Inglaterra pues pudo con su lucha constante y permanente abolir la esclavitud en todo el Reino Unido, ¿no? Y que después, ¿no?, influyó para que los demás países también puedan abolir la esclavitud. Fue un diputado que tomó como referencia la palabra de Dios y nos dijo, ¿no? Le dijo a todos sus colegas de que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y no pueden haber hombres libres y hombres esclavos, ¿no? Esa fue la premisa que él utilizó para que finalmente se aboliera la esclavitud en Inglaterra. Ya Gramsci y todos estos pensadores neomarxistas pues se han copiado de él, porque quien hizo realmente la revolución cultural fue William Wilberforce. Yo invito a la gente que se pueda empapar de él, que lo conozcan. Hay muchos cristianos incluso que no saben quién fue él. Así que esa es la muestra perfecta de que sí se puede ser cristiano y ser político a la vez. Bueno, ya en pasados los años, pues vino este grandioso hombre, Abraham Lincoln, ¿no? Que también con inspiración cristiana pudo unir a su pueblo, ¿no? Y bueno, ya después, en los años, vino Ronald Reagan, que también derrotó al comunismo y ya se sabe que es un hombre que se inspiró mucho en los principios cristianos. Y tenemos pues finalmente en la historia moderna actual a Donald Trump, que sin ser, digamos, el mejor de los cristianos, pero ha hecho más por los cristianos que cualquier otro
presidente en la historia, ¿no? Y eso ya lo sabemos muy bien, ¿no? Claro, y más por su país en general, o sea, no solo por los cristianos. Personalmente, yo soy un admirador del señor Trump y veo que ha sido una de las mejores gestiones de los últimos tiempos, en todo ámbito económico, laboral, Así relaciones es. exteriores, etcétera. Bueno, yo Y, sí a él lo y- tengo. y- y algo que destaco en Trump es que él supo cómo combatir a la izquierda cultural, cómo la contrarrestó o cómo pensó él contrarrestarla. Bueno, estableciendo la educación patriótica en las escuelas, ¿no? Ah, mira, a ver. Algo que los liberales odian, pero que se ignoran mucho cómo es que la izquierda cultural avanza, ¿no? La izquierda cultural avanza por las universidades, por las escuelas, pero si Ah, ahí tú también entras a luchar y educas a los niños, a los jóvenes con una educación patriótica, que aprenden a amar a su país, amar sus tradiciones, amar su historia, ¿no? Entonces va a ser muy difícil pues que la izquierda siga ganando terreno. Él la tuvo clara y la implementó. casi todo lo contrario de lo que está pasando acá, que te enseñan, o sea, que han sacado cívica de los colegios, han Así sacado es. religión de los colegios, todo lo que es valores, moral, Eh, patriotismo, civismo, lo han sacado y por eso tenemos la juventud que tenemos ahora, Es que ¿no? es incompatible, pues es incompatible el patriotismo con la izquierda cultural y progresista, es incompatible. Igual como es incompatible, por ejemplo, la ideología de género con una ley de fortalecimiento de la familia, es incompatible. Por eso que hizo Vizcarra, la derogó, ¿no? Derogó la ley de fortalecimiento de la familia y en Claro. su lugar puso las familias democráticas, ¿no? Tú me has mencionado que eres cristiano. Conozco una facción, ya sea de la Iglesia Católica o Evangélica, que dice que no es de cristianos meterse en política. ¿Tú concuerdas con esta visión? Creo que no, porque si no, no estarías postulando, ¿no? Entonces, pero ¿qué le responderías a esta clase de personas que dicen que un verdadero cristiano, un cristiano no debe meterse en cosas de política, en cosas del mundo, ¿no? Que tal vez piensa que deben estar encerrados en la iglesia orando, no, no lo sé, la verdad. Pero tú, ¿qué les Claro, dirías a claro. ellos? Mira, yo creo que ese ha sido el principal error, ¿no? De los cristianos a lo largo de varios años. Ahora tal vez estamos un poco mejorando en ese aspecto, pero ese ha sido el gran error que ha llevado a que digamos, a que los países, ¿no? Digamos, tengan gobernantes corruptos, inmorales, ¿no? Que han impuesto y han facilitado que estas agendas abortistas, ¿no? De ideología de género, feministas o lo que sea, han tomado bastante espacio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido mucha resistencia de parte de los gobernantes. Entonces, ¿por qué? Porque los cristianos, quienes son realmente la reserva moral de todos los países, pues han dejado de lado estos espacios por concepciones o interpretaciones a veces jaladas de los pelos, ¿ah? ¿No? Un cristiano tiene que ser luz y sal en todo espacio, en todo tiempo, ¿no? Y la política pues no es algo malo per se, depende cómo se la use, ¿no? La política puede ser muy buena y puede bendecir a mucha gente si es que el gobernante de turno pues es una persona correcta, es una persona moral, una persona con principios, y esto nos ha demostrado en algunos gobernantes en algunos países, en Hungría, por ejemplo, ¿no? Un presidente cristiano, ¿no? Que ha prácticamente expulsado a George Soros de ese país, ha implementado políticas de fortalecimiento de la familia, ¿no? Ha prácticamente desterrado la ideología de género de sus escuelas, ¿no? Y así, o sea, podemos tomar ejemplos que realmente cuando un hombre de Dios, un hombre con principios, un hombre con valores llega al poder, entonces comienza pues a revertir toda esa nefasta situación que ha ocurrido en los países que se ven pues envueltos en corrupción, que se ven envueltos en inmoralidad. Es importante, ¿no? Es un deber que los cristianos que tengan este llamado, porque no para todos es, obviamente, no todos tienen esa vocación, pero los que lo tienen, pues que se animen, ¿no? Que se animen, que esto la sociedad demanda de gente con principios, con valores, que tomen decisiones para bien de todos los ciudadanos, ¿no? No podemos abandonar eso, es un deber y tenemos que cumplirlo. Claro. Mira, veo que tienes bastante principios, valores, ¿no? Lo que conocemos aquí como conservadores, tal vez. Uh Eh, -huh. o sea, pro vida, pro familia, en contra del aborto, en contra de la ideología de género. Y yo he escuchado algunas preguntas, yo
comparto todos tus principios y tus valores, espero no sonar muy sobón, pero voy a ponerme del lado más bien, voy a ponerme del otro lado. Vamos a suponer que yo estoy a favor de todo lo contrario, ¿no? Si te dijera, por ejemplo, ¿por qué los homosexuales no se pueden casar? ¿Por qué los homosexuales están privados de ese derecho? Por así decirlo. ¿Qué le responderías? Bueno, lo que pasa es que el matrimonio no se fija en razón de los sentimientos de las personas, ¿no? El matrimonio tampoco que se fija en la orientación sexual de las personas, lo que el matrimonio se fija es en el sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente la unión entre un hombre y una mujer puede conllevar a la conservación de la especie humana, ¿es cierto? Entonces, ¿por qué el Estado protege, ¿no? El matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Por qué? Porque él es funcional, ¿no? Solamente a través de esa unión pueden hacer la prole, ¿no? Y la prole, que van a convertirse en ciudadanos, son los que aseguran, ¿no?, la subsistencia de ese Estado. Una unión homosexual, pues no le garantiza nada al Estado, no cumple ningún fin público más que los meros sentimientos de estas personas. Pero el Estado no entra a tallar sobre los sentimientos, porque si entrara a tallar sobre los sentimientos, entonces el Estado estaría entrando pues a regular sobre la vida privada de las personas, algo que no debería ser, ¿no? El Estado no está para decirnos cómo sentir, cómo creer, o a quién debemos querer o cómo debemos querer, ¿no? Entonces, cuando un homosexual no quiere casarse, no encuentra, digamos, mayor fin que simplemente dar rienda suelta a sus sentimientos. Y eso pues no es algo, digamos, que tenga una prioridad para el Estado, ¿no? El Estado protege el matrimonio porque, como repito, de allí salen los nuevos ciudadanos. Obviamente hay una potencialidad, porque claro está que también hay parejas estériles, ¿no es cierto? Pero el Estado brinda una cobertura general, ¿no? Esas son excepciones, pero el Estado busca, ¿no?, brinda una cobertura general para que las parejas de diferentes sexos puedan unirse, ¿no? Y de esa forma traer los hijos al mundo que se van a convertir luego en los ciudadanos que el Estado va a necesitar para seguir produciendo y desarrollándose, ¿no? Esto es una duda que yo siempre he tenido. ¿Tú crees que todas las personas somos iguales ante la ley? Somos iguales, yo creo que somos iguales ante la ley, o deberíamos ser iguales ante la ley, es lo que prescribe la Constitución, ¿no? Claro. Iguales ante la ley en el sentido de que pues todos tenemos que tener el derecho al voto, ¿no? El derecho al debido proceso, el derecho a expresarnos, ¿no? Nadie puede restringirse de su derecho a expresarse porque pertenezca a una raza determinada o a una región determinada o una creencia determinada, ¿no? Entonces, Pero deberíamos todos tener igualdad ante la ley, claro que sí. si todos somos iguales, y ahí es donde viene mi duda, ¿por qué? Y esto siempre más bien las feministas lo ven del otro lado, dicen, ¿por qué los hombres tienen privilegios y las mujeres no? Si los hombres y las mujeres son iguales, ¿por qué las mujeres se pueden jubilar antes? ¿Por qué las mujeres obtienen por lo general la patria potestad de los niños en una separación, casi por regla general, ¿no? Salvo alguna excepción? ¿Por qué hay más créditos para mujeres? ¿Por qué hay incluso diferentes vacaciones, diferentes... Bueno, hay mucha legislación que difiere bastante entre hombres y mujeres, y se supone que somos iguales ante la ley. ¿Por qué hay tanta diferencia entonces? Sí, por eso te decía, deberíamos, ¿no?, ser iguales ante la ley, y deberíamos porque, claro está, tú has mencionado varios ejemplos en las cuales esta igualdad ante la ley se estaría rompiendo, ¿no? Y se rompe en base a un concepto bastante moderno que se llama discriminación positiva del varón, ¿no? En esa ansiada búsqueda de la equidad, ¿no?, entre los sexos, ¿no? Creyéndose pues esta narrativa, ¿no?, de que en el país hemos vivido pues en un patriarcado que ha oprimido a las mujeres durante mucho tiempo. No es cierto que las mujeres han obtenido derechos posterior a los hombres, ¿no? Pero en la actualidad pues no hay ningún derecho que tengamos los hombres que no tengan las mujeres, más por el contrario, tú lo has dicho claramente, hay mujeres que tienen más derechos que los hombres. Pero esto, como dices, se justifica en la discriminación positiva
al varón, que para mí ya es una distorsión. No puede haber discriminación positiva, ¿no? Porque la discriminación es Discriminación. discriminación, así es. No está sujeto a un juicio de valor, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, se permite estas cosas, ¿no? Como tú has dado claros ejemplos. En el Perú, por ejemplo, una jubilación anticipada, las mujeres pueden hacerlo a los, ¿no? A los 55 años y los hombres a los 60 años, siempre y cuando las mujeres aporten 25 años y los hombres 30 años, ¿no? La licencia de maternidad también es otro, ¿no? Las mujeres tienen ser más, no sé, más de 100 días de maternidad, ¿no? Y los hombres teníamos 4 y a duras penas se nos ha subido a 10, ¿no? Claro. Sí, hay cosas que todavía estarían, digamos, rompiendo ese principio de igualdad y pues el Código Penal es peor, ¿no? En el Código Penal vemos el delito de feminicidio que se castiga con un mínimo de 20 años. Sin embargo, si bajo las mismas circunstancias, por ejemplo, ¿no? Para ejemplarizar un caso, para que la gente lo entienda bien, si un hombre, por ejemplo, sin ser pareja de una mujer, la acosa, ¿no? La acosa o siente celos porque a otro hombre se le acercó, entonces, y este hombre, impulsado por esos celos, mata a esta mujer, este hombre va como mínimo 20 años a la cárcel, ¿no? Pero si esta mujer, motivada por las mismas circunstancias, celos, acoso a un hombre y lo mata, la pena, si lo mata con un cuchillo, así como lo mató el hombre, pues la pena mínima es de 6 años, ¿no? O sea, estamos ante un homicidio simple. Entonces, de 6 como mínimo a 20 como mínimo, la diferencia es abismal. O sea, ahí estamos poniendo diferencias en el valor de la vida, ¿no? Algo que no debería existir en nuestro país. Y bueno, y tocando ya este tema de la igualdad ante la ley, ¿tú crees que las personas homosexuales, ya sean pareja o solteros, puedan adoptar? No, por supuesto que no. Yo estoy totalmente en contra de la adopción homoparental. Siempre conservo esa premisa. Incluso hasta los propios, digamos, documentos oficiales del Ministerio de la Mujer han dicho claramente que el derecho de la adopción es un derecho de los niños a recuperar aquello que perdieron. O sea, no es algo que nosotros se nos ha inventado, hemos inventado como una especie de narrativa, no, es algo que el propio Estado ha reconocido, ¿no? Que el derecho de adoptar, la adopción es un derecho del niño, ¿no? A recuperar aquello que perdió. Y lo que perdió, pues como sabemos, es un papá y una mamá, ¿no? Entonces, eso debería ser así por múltiples factores, además, ¿no? Que se unen a este criterio. La psicología ya nos ha explicado en muchas oportunidades que un niño cuando crece al lado de un papá y una mamá se desarrolla mucho mejor que en una familia disfuncional, ¿no? Pero basado en este principio, ¿no deberían dar en adopción solamente a parejas casadas, por así decirlo, o al menos a parejas ya establecidas? Porque he visto que se le da en adopción también a veces a personas solteras. Entonces, Sí, y lo que se y busca algo, es que recuperen papá y mamá y se le da a un soltero, entonces se le está dando una sola parte, hermano. O sea, no tengo bien clara esa sí, parte. sí, está permitido actualmente que parejas solteras adopten, ¿no? Cosa que también a mí me parece un craso error que hay que cambiar, ¿no? Porque, claro, si hay muchas parejas que están haciendo cola para adoptar en nuestro país, ¿no? Por los trámites tan engorrosos que se presentan, ¿no? ¿Por qué entonces, si dárselo a una persona soltera y no a una pareja que tiene todas las condiciones para criar a un ser humano, ¿no? Que ha sido abandonado o puesto en adopción ¿no? Por circunstancias X de la vida, ¿no? Claro. A mí me parece incorrecto, definitivamente me parece incorrecto. Bueno, para terminar esta primera parte de la entrevista, quiero que tú mismo te autoanalices y me digas tus dos más grandes virtudes. Bueno, ser permanente en las cosas que quiero, ¿no? Así nomás no me dejo vencer por las circunstancias. Y ser muy soñador, creo yo, ¿no? Sueño con que las cosas van a cambiar y trabajo en función a eso, ¿no? A veces pienso que en el país sí puede mejorar, pienso que la ideología de género sí se va a desterrar, pienso que los comunistas sí se van a alargar a nuestro país, así que sueño con eso. Bueno, es un buen sueño, aunque
muchos candidatos tal vez te van a odiar por eso. Pero a ver, y como tú sabes, toda persona tenemos virtudes. Cuéntame tus dos más grandes defectos o los que tú consideres los dos más grandes defectos que tienes. A ver, se lo tendrían que preguntar a mi esposa, creo, ¿ah? Pero bueno, al menos por lo que me dice todos los días, creo que uno es que soy a veces muy renegón, ¿ya? Y dicen que los renegones somos inteligentes, ¿no? Bueno, por ahí que me consuelo. Pero sí, sí, a veces cuando las cosas no me salen bien, como que pierdo un poco la paciencia, ¿no? Y otro es que a veces soy medio oído. Cuando me concentro en una cosa, se pueden caer el mundo a mi alrededor y yo ni cuenta me doy. Entonces, eso creo que también es un defecto que yo tengo, ¿no? Bueno, y de los muchos más que a Claro, veces no es bueno recordar. todos tenemos una larga lista. Bueno, mis estimados, vamos a mandar unos mensajes antes de continuar con la segunda parte de la entrevista con Alejandro Muñante. Él, ya en esta segunda parte vamos a hablar propiamente de su propuesta dentro del Congreso, ¿no? Lo que él aspira y vamos a ver pues con qué nos podrá sorprender tal vez. A lo mejor tiene alguna propuesta novedosa que ningún candidato anteriormente lo ha sacado, ¿no? Ya volvemos. Saludos mis amigos, ya volvimos y ahora, bueno, vamos a hacerle las preguntas de rigor al candidato Alejandro Muñante. En primer lugar, dinos, porque esto creo que se me ha pasado en la primera parte, ¿cuál es el número con el que estás postulando al Congreso? En esta oportunidad estoy postulando con el número 11, ¿no? Por Oh, Renovación Popular por la ciudad de Lima. Así es, el 11. perfecto. Cuéntame, ¿cuál es tu principal propuesta, tu propuesta bandera, tu propuesta estrella de llegar al Congreso? A ver, hay varias, ¿ya? Pero claro, principalmente creo que hay una hipertrofia terrible de leyes en nuestro país, pero a veces nos suena muy popular decirlo, ¿no? A veces más bien lo que necesitamos nosotros, pero no es derogar leyes antes que crearlas, ¿no? Porque hay demasiadas leyes malas e injustas en nuestro país. Claro. Pero bueno, lo que quiero hacer principalmente de llegar al Congreso, ¿no? Es acorde con los principios, con los valores que defiendo, ¿no? Es, por ejemplo, el tema de la educación. Eh, Hay que desideologizar la educación, ¿no? Hay que poner, digamos, en marcha y aplicar realmente el artículo 13 de nuestra Constitución Política, ¿no? Que la educación solamente está para fomentar valores, para fomentar educación científica, académica, ¿no? No está para imponer una moral a la nación, a los niños, ¿no?
Pero Entonces, es importante disculpa, visibilizar eso. al mencionar valores, ¿no estarías incluyendo moral? No, porque bueno, valores, por ejemplo, los valores patrióticos, ¿no? Valores éticos, cívicos, ¿no? Nuestro respeto por ejemplo, a los mayores, ¿no? El respeto a nuestra patria, ¿no? El respeto a valores ciudadanos, ¿no? Respeto a las personas, ¿no? Cuidado del medio ambiente. Esos son valores que sí, es importante fomentar, ¿no? Pero una moral determinada, por ejemplo, el tema es que se imponga, por ejemplo, la ideología de género, ¿no? Es una moral que se nos quiere, digamos, se quiere pues homogeneizar el pensamiento de los chicos, ¿no? Para que crean que eso es correcto, ¿no? Y que la enseñanza que reciben de sus padres es lo incorrecto, ¿no? O sea, si un niño cree, por ejemplo, que solamente existen dos sexos, ¿no? Eso es catalogado incorrecto, homofóbico, transfóbico, ¿no? ¿No? Y retrógrada, y lo que ellos enseñan, que ahora la sociedad tiene que ser diversa, ¿no? Y tienen que amar la diversidad y abrazar la diversidad. Entonces, eso es imponer una determinada moral, porque colisiona, ¿no? Con la formación que los niños reciben en sus casas. Entonces, definitivamente el Estado no está para imponer una determinada moral en nuestra sociedad. Entonces, es necesario cortar eso de raíz, ¿no? Es importante hacer una reforma en ese sentido y establecer claramente en la Ley General de Educación, ¿no? Que el Estado no queda prohibido de imponer una visión particular de la realidad humana sobre los niños, ¿no? Porque claro está que en nuestro país, pues, al ser un país multicultural, ¿no? Existen pues diferentes creencias, diferentes formas y estilos de vida en cada región de nuestro país. Entonces, si se quiere imponer un estilo de pensamiento a todo el país y que se homogenice, ¿no? Esta enseñanza, pues definitivamente esto choca y trastoca con la formación de los padres de familia en cada parte de nuestro país. Eso no puede ocurrir en nuestro país. Es lo primero que tenemos que lograr para que no exista pues esta atribución, ¿no? Arbitraria del Estado de decirnos a nosotros cómo debemos pensar o cómo debemos de actuar, ¿no? En segundo punto, Ujú. así es. En segundo punto, en temas de educación también es crear, fortalecer la facultad de fiscalización de los padres de familia, ¿no? Se ha quitado mucho a los padres de familia del desarrollo académico, de la construcción de los currículos escolares, ¿no? Se les ha proscrito prácticamente. Entonces, es importante que los padres de familia tengan esta facultad, ¿no? Recobren esta facultad para poder fiscalizar los contenidos educativos que sus hijos reciben en las escuelas, ¿no? Y rehusarse, oponerse, si es que alguna enseñanza pues no está acorde a su formación, a sus convicciones, a sus creencias. Eso es un derecho humano que los padres de familia tienen. Entonces, amparar eso simplemente significa poner, digamos, respetar un derecho humano básico que está contemplado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, ¿no? Y tercero, en el tema de educación vamos a tratar de diversificar el currículo escolar, o sea, no puede ser un solo currículo escolar a nivel nacional, ¿no? Que imponga una cierta forma de pensamiento sobre diferentes realidades que existen en el país. O sea, tenemos que cada región, ¿no? La selva, los chicos de la costa, los chicos de la sierra, pues tengan un currículo que se ajuste a su realidad, ¿no? No puede ser una misma realidad para un país tan, digamos, extenso, ¿no? Como el nuestro, ¿no? Donde existen diferentes realidades. Entonces, cuando eso se logre, el Estado va a perder más fuerza, ¿no? Sobre la educación que tiene ahora y vamos a desarrollar mejor una educación donde no haya este tipo de intromisiones, ¿no? Eso es bueno en el tema de la educación. En el tema de la economía, por ejemplo, creo yo importante eliminar las barreras burocráticas que se le imponen a los emprendedores cuando quieren, por ejemplo, aperturar una empresa en el país. No puede ser que en contexto de pandemia
donde recién, pues, ¿no? La gente está queriendo reactivarse, está queriendo invertir su capital en algún negocio para poder salir adelante de esta situación tan nefasta de manejo de la pandemia que hemos tenido, que se le comience a cobrar desde el primer momento en que quieren abrir un negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta inscribir una empresa en el país, ¿no? Uno tiene que ir a la notaría, tiene que ir a registros públicos, ¿no? Después tiene que ir a la SUNAT. Todo ese trámite por lo menos te va a salir 1.500 soles, ¿no? Son 1.500 soles que a veces uno no tiene, ¿no? Lo tiene solamente para poder invertir en su pequeño negocio. Entonces no puedes cobrar esa cantidad de dinero a una persona que quiere, digamos, reinsertarse, ¿no? En el mercado laboral, en lo que es la economía de nuestro país. Por eso que mucha gente opta por la informalidad, ¿no? Porque no quiere asumir esos altos costos, ¿no? Y se vuelve un informal. Es importante que el Estado, digamos, sepa reconocer eso y levantar ese tipo de barreras. Al empresario, al emprendedor, se le tiene que cobrar desde el momento en que genera riqueza, ¿no? Ah, No desde antes, no desde antes. Y aquí está haciendo las cosas al revés, ¿no? bueno, yo también creo lo mismo, porque si tú te das cuenta, trabajas y pagas impuestos, ¿no? Heredas, pagas impuestos, estudias, pagas impuestos, casi todo lo que haces pagas impuestos, excepto si no Así haces es. nada, ahí recibes bono. Pero bueno, es parte del Estado socialista y de estas ideas socialistas que nos han invadido desde hace bastante tiempo. Tú Así me es. hablaste un poco de la hipertrofia legislativa, ¿no? Yo también personalmente apoyo esa moción. Yo creo que tenemos más de 30.000 leyes, que creo que ningún abogado se las sabe de memoria las 30.000, y sería ilógico Ujú. que se las sepa porque son de diferentes áreas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué leyes derogarías, qué leyes simplificarías, ya que tú estás comentando el tema de reducir tal vez un poco la legislación, porque sí es verdad, estamos sobre legislados, creo yo también, pero ¿con qué leyes tal vez eliminarías o reducirías un poco? Bueno, les comentaba sobre el tema de la formalización de las empresas, ¿no? Creo que Ah, eso los definitivamente trámites burocráticos. así deberíamos retirar bastante de esas exigencias, ¿no? El tema de los impuestos también, ¿no? A través de la SUNAT, que se le está cobrando en contexto de pandemia, yo creo que podemos ser un poco más flexibles, ¿no? Dejar un poco más sueltos a los microempresarios para que puedan desarrollarse entre ellos y no existan pues este ahogamiento de impuestos que se les imponen a través de reformas, ¿no? A través de legislaciones que realmente en vez de incentivar a la empresa, lo que hacen simplemente es desincentivarla para que opten por el mercado informal, ¿no? Eso sí, eso creo que me parece importante que se pueda desregular, ¿no? Ahí hay un gran trabajo que hay que hacer. Bueno, en realidad leyes absurdas y nefastas hay en todo sector, ¿no? Desde el sector de educación también, el sector industrial. Creo que hay que hacer un buen trabajo. Por ejemplo, el tema de la licencia de portar armas, ¿no? También me parece una regulación muy excesiva, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se quiere proteger, ¿no? Ante la oleada delincuencial y el SUCAME, pues, lo que hace más bien es eh, eh, imposibilitar, ¿no? Parece que estarían obsesionados con que la gente ya no tenga armas, ¿no? Y los que, por ejemplo, lo tienen, que ya no puedan renovar. Por ejemplo, sucede que el SUCAME ha prohibido que las personas que hayan tenido alguna sentencia judicial, así se hayan rehabilitado, es decir, así hayan pagado su condena, así hayan, digamos, limpiado sus antecedentes, e incluso por delitos que no tienen nada que ver con el tema de portar armas, ¿ah? Por delitos, por ejemplo, de, qué sé yo, de conducción en estado de ebriedad, ¿no? Delitos Pasar alimentos. claro, de omisión a asistencia familiar. Entonces, por ese tipo de delitos que ya han sido prácticamente limpiados, por esos temas el SUCAMEC no le renueva la licencia de portar armas. Entonces los dejan en indefensión, se consiguen, tienen que proteger a su familia, tienen que proteger sus negocios, ¿no?
Entonces, ahí hay una demasiada regulación, porque no solamente digamos, se te exige de que cumplas todos los requisitos, ¿no? El informe psicológico, el informe médico y todo eso, sino que además se sujeta al criterio del SUCAME si es que tú debes o no debes portar arma. Es decir, no es un procedimiento donde haya predictibilidad, donde tú sepas que si cumples los requisitos te deben, digamos, otorgar la licencia, sino que se sujeta al criterio de la gente que está dentro. Es decir, para esa gente, a pesar de que tú cumples todos los requisitos, simplemente no te quieren dar el arma, te la deniegan y punto, ¿no? Y no hay autoridad, no hay poder judicial que valga, porque yo he intentado a través de acciones de amparo devolvérsele la licencia a algunas personas y la justicia pues en nada ayuda en estos casos, ¿no? Entonces ahí son, digamos, materias que hay que desregular, porque la gente necesita protegerse, porque como el Estado es eficiente para poder protegerlo, la mejor política de seguridad es aquella que le garantiza que sus ciudadanos tengan los medios y las herramientas para poder defenderse. Eh, Mira, yo he escuchado, y esto también lo he escuchado como ex candidato político que soy, como he estado igual que tú, postulé el año pasado, bueno, perdón, Uh -huh. verano del 2000, y y yo siempre sabía que el congresista tiene tres funciones principales, ¿no? Legislar, fiscalizar y Así es. representar, ¿no? ¿Cómo ordenarías o cuál crees tú que es la más importante? ¿Cómo las ordenarías en orden de importancia o tal vez en el que tú te sientas mejor? Pues, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser tu labor en el Congreso en primer lugar, ¿no? Fiscalizar, legislar, ¿no? Representar a lo mejor, ¿no? ¿Cuál crees tú que de esas tres sería tu punto fuerte y las ordenas así en orden, por ejemplo, de mayor importancia a menor importancia según tu propio criterio? Bueno, todas son importantes en realidad, ¿no? Pero si tengo que hacer el esfuerzo de colocar algo por encima de otro, creo que sería representar en primer lugar, luego fiscalizar y por último legislar, ¿no? Representar porque en realidad, pues, el gran problema del Congreso y su poca, digamos, aceptabilidad, ¿no? Que tiene, su muy baja popularidad, ¿no? Muchas veces es causa de una pésima o nula representación. Entonces, la gente que vota por sus candidatos no se siente representado cuando estos llegan al poder. ¿Y por qué no se siente representado? Porque este congresista tal vez no está velando por las necesidades de la población que le dio su voto, ¿no? Es importante hacer eso. Por ejemplo, yo como pro vida, como pro familia, me sentía muy representado por el ex congresista Julio Rosas, ¿no? Entonces, yo necesito a alguien así en el Congreso que represente mis ideales y defienda mis principios y convicciones. Entonces, es necesario que la gente tenga ese tipo de representantes, así como, por ejemplo, la comunidad o el lobby LGTB lo tienen en los actuales congresistas del Partido Morado, por ejemplo, ¿no? Uh Me -huh. imagino que ellos se deben sentir bastante bien representados, porque es gente que ha asumido como prioridad estas agendas. Entonces, es importante que también de nuestro lado haya gente que tenga como prioridad la defensa de la vida, la familia, la libertad, la patria, ¿no? Y por tanto nos sintamos correctamente representados. Luego, la fiscalización, que es sumamente importante también, ¿no? Digamos que siempre el Congreso ha sido, pues, ese poder que ha controlado, ¿no? Al Poder Ejecutivo cuando éste se ha desmandado en corrupción, ¿no? Y lo hemos visto en el periodo pasado, ¿no? Bueno, y lo hemos visto también en el actual Congreso, ¿no? Que siempre es el Congreso, es digamos, el poder político que es el único capaz pues, de controlar las acciones del Ejecutivo, porque sabemos pues que la corrupción es endémica, ¿no? La corrupción no solamente es parte de un partido político como nos han querido vender, la corrupción está en todos lados y el señor Vizcarra nos enseñó claramente eso, ¿no? Entonces, Alejandro, cuéntanos, ¿y qué opinas tú del cierre del Congreso, del anterior Congreso? ¿No? ¿Para ti fue constitucional, fue inconstitucional? ¿Cuáles fueron, crees, tal vez, tú crees que la situación lo ameritaba? ¿No? ¿O qué opinas de la situación que pasamos ese 30 de septiembre del 2019?
Bueno, fue abiertamente inconstitucional, así el Tribunal Constitucional lo haya dicho, ¿no? O sea, evidentemente esto rompió con todo el orden constitucional que nosotros teníamos, ¿no? Fue una interpretación totalmente antojadiza la que se hizo de la denegación fáctica, ¿no? De la cuestión de confianza, ¿no? El Tribunal Constitucional tampoco es que se haya pronunciado sobre el fondo del asunto, ¿no? Es que tampoco podríamos decir entonces que se trató de una medida totalmente constitucional, simplemente como ya ocurrió, ya pues ¿qué vamos a hacer? Hay que dejarlo pasar, prácticamente lo que dijo el Tribunal Constitucional. No, pues no es una figura que esté contemplada en la Constitución y tampoco es que se haya desarrollado. Yo imaginaba pues que al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre esta novedosa figura, ¿no? De la delegación fáctica, pues iba a haber un desarrollo, ¿no? Legal sobre el asunto, pero parece que no es así y creo que es una herramienta, un arma que ahora tiene el Ejecutivo para el cual puede hacer, digamos, uso en cualquier momento, aun si se trata de leyes que no le competen en el absoluto y que son de exclusiva competencia del Congreso, ¿no? Porque recordemos que la cuestión de confianza vino sobre una ley que propuso el señor Vizcarra para, digamos, elegir mejor a los magistrados del Tribunal Constitucional, una función que es exclusiva y excluyente del Congreso de la República, ¿no? Y sobre esa ley, que no es su función, hizo cuestión de confianza, o sea, algo totalmente descabellado, completamente descabellado, y bueno, ya sabemos pues que el señor Vizcarra pues ya tenía el deseo, el afán, ¿no? No lo dejaba dormir por las noches seguramente, el hecho de tener que cerrar el Congreso de la República porque sabía lo que se le venía, ¿no es cierto? Y bueno, tuvo que tener la complicidad también de los altos generales que en ese momento pues se rindieron ante esta situación calamitosa para nuestro orden constitucional, ¿no? Claro. Y ya para terminar, ¿qué opinas de esta gestión del COVID que ha habido durante todo este año? Yo creo que Mm. casi nadie me ha dicho que ha aprobado la gestión de Vizcarra, pero mucha gente sí lo ha excusado, ha dicho no, que ha hecho lo que ha podido, que no, pobrecito es inepto, no, o sea, que no ha tenido mala intención, sino que no le da para más la cabeza. Yo he escuchado infinidad de opiniones. Quisiera saber tu opinión con respecto a la gestión de Vizcarra, perdón, con respecto al COVID en esta gestión de este último año 2019. ¿Y qué opinas también de estos cambios, ¿no? De Merino, que duró 5 días, 6 días, y de ahora el presidente Sagasti, ¿no? De estas tres gestiones que se han dado en este año. Bueno, sí, mira, han sido situaciones que realmente ameritan mucho análisis, ¿no? De cómo es que la gente, esa capacidad de resistencia, ¿no? De la gente de poder justificar lo indefendible, ¿no? De algunas personas, porque claro, no todos están tan cegados, ¿no? ¿No? Y la desastrosa gestión del señor Vizcarra, pues no es algo que nosotros lo estemos inventando, o es algo que querramos persistir con una interpretación antojadiza de lo que ha sucedido en nuestro Perú, ¿no? Hemos visto que ya personas a nivel internacional que no tienen nada que ver con nuestro Perú, con ningún partido político, se han pronunciado, ¿no? Con respecto a esta desastrosa gestión, ¿no? El día de ayer, ¿no? El día de ayer o anteayer, si no me equivoco, se dio a conocer la columna de un editor de la revista The Economics, ¿no? De Reino Unido, que nos contaba, pues, sobre la desastrosa gestión de Vizcarra, que ha tenido mucho que ver su gobierno con que el Perú, pues, tenga digamos, la tasa de más muertos por millón de habitantes, ¿no? Y que nuestra economía pues sea la más desastrosa, cuyo PBI ha caído más que otros países de la región. Entonces, eso es una relación directa con con el gobierno, con la gestión del señor Vizcarra, ¿no? Hemos visto durante toda la pandemia que muchas veces incluso hasta se ha experimentado con nosotros, se nos trató como conejillos de India, cuando dijeron que los días lunes, miércoles y viernes eran los hombres, los jueves
¿no? Los martes, jueves y sábados salen las mujeres, ¿no? Luego se dijo que las pruebas rápidas, que en nuestro país las pruebas rápidas se iban a equiparar con las pruebas moleculares, algo que nunca sucedió, por razón por la cual compraron las pruebas rápidas y no las moleculares. Entonces se experimentó prácticamente con la salud de esos miles y miles de peruanos que han muerto, ¿no? Entonces ellos necesitan que se haga justicia, nuestros familiares necesitan que se haga justicia porque definitivamente, si bien es cierto, la enfermedad, ¿no? Este maldito virus ha tenido mucho que ver con la muerte de algunas personas, lo cierto es que no todos los que hoy han fallecido debieron haber muerto, ¿no? Yo creo que con una mejor implementación de un sistema de salud, con un mejor plan de contingencia, ¿no? Con el establecimiento de un elaborado y estructurado cerco epidemiológico, pudo haber evitado que tantas muertes ocurran en nuestro país, ¿no? Eso definitivamente va a quedar para la historia y esperemos pues que estos señores paguen por las cosas que hicieron. Y en relación pues al tema del señor Merino, o sea, eso también quedará, ¿no? Para la historia y para la enseñanza de esos estudiantes de Derecho que de acá a unos años, lejos de estos apasionamientos, pues puedan analizar realmente y de forma objetiva lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Cómo es que la prensa, junto con un sector político, ha sido capaz de asusar a la juventud peruana para protestar contra un gobierno legítimo, ¿no? Y como respuesta y resultado de eso, entró un gobierno de un partido, el menos votado de todos, no a los dos partidos menos votados, a presidir el Poder Ejecutivo y presidir el Congreso de la República. Es una cosa de locos, ¿no? Y que el discurso haya variado tanto en tan poco tiempo, ¿no? De un gobierno golpista, de un golpe de Estado, ¿no? No sé, de un gobierno corrupto, y se dijo hasta corrupto, a un gobierno sí con legitimidad, a un gobierno realmente constitucional como el de Sagasti, ¿no? Haya variado tanto el discurso, porque, claro, o sea, para unos sí, para otros no. Aquí se aplicó definitivamente la ley del embudo, ¿no? Lo angosto para mis enemigos y lo ancho para mis amigos, ¿no? Esto va a quedar realmente en la historia y esperamos pues que los estudiantes de acá a unos años sepan analizar esto de manera objetiva y vean y se den cuenta que realmente lo que ocurrió en nuestro país fue una intromisión abierta de un grupo de poder frente a la constitucionalidad, ¿no? Listo, Alejandro. Unas últimas palabras finales que le quieras dar a la audiencia ya para invitarlos a que voten por ti. Sí, muchas gracias, Franco, por la oportunidad. Sé que mucha gente te escucha, te sigue, te felicito por tu canal, por tus redes sociales. Estás influyendo mucho en esta lucha. Es realmente muy importante la labor que estás haciendo. Te invito a que lo sigas haciendo porque realmente necesitamos voces, ¿no? Necesitamos voces, personas, sobre todo también jóvenes que nos digan que no, pues que lo que nos dice la prensa no es lo correcto, que hay una verdad que se quiere ocultar y esa verdad pues es la que siempre hemos venido nosotros evidenciando, ¿no? Atacando la mentira, atacando la falsedad, atacando estas agendas progresistas, ¿no? Globalistas que se quieren imponer en nuestro país. Yo hoy me toca postular al Congreso de la República, pero mi lucha es apolítica, ¿no? Sea o no sea candidato, yo pienso seguir con lo que estoy haciendo y bueno, eso es lo que nos toca hacer de aquí adelante. Yo invito a las personas a que puedan seguirme en las redes sociales, me encuentran como Alejandro Muñante, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Estoy esta vez postulando al Congreso de la República con el número 11 por el partido Renovación Popular. Y les invito también a seguir las redes del partido. Si Dios quiere, podamos llegar al Congreso y realmente hacer ese aguante, ¿no? Que necesitamos por los 5 años que se nos vienen, que seguramente van a ser muy difíciles. Muchas gracias, Franco, y un saludo para toda tu audiencia. Gracias, Alejandro, y gracias a toda la audiencia que nos ha escuchado, que ha disfrutado de esta entrevista con Alejandro Muñante. Ya será hasta una próxima oportunidad. Síganlo en sus redes y bueno, ya nos estamos viendo también nosotros en el próximo programa. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao. Gracias.